Nos encontramos en línea y grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director tanto del Departamento de Historia como del Centro de Investigaciones Históricas de aquí, la Facultad de Humanidades de este recinto de Río Piedras de la UPR. Le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a este espacio, tanto a los que se encuentran a través de Zoom como a través de las distintas redes sociales en Facebook. Mi nombre es Josué Camaño Dones, seré el moderador de esta actividad en la mañana de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Yolanda Martínez Viruet, quien nos ofrecerá en la mañana de hoy su conferencia titulada María Libertad Gómez Garriga, la voz femenina en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico. Recordemos que esta conferencia forma parte de nuestro ciclo de actividades enero-marzo 2024 bajo el lema La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Y dicho sea de paso, con esta conferencia daremos por concluido este ciclo de actividades en honor a la mujer puertorriqueña en la construcción de la historia de Puerto Rico. Sin más, quiero dejarlos ahora con la compañera Magali Cintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que realice la presentación formal de nuestra invitada. A todos y a todas que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Yolanda Martínez Viruet de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres, de la cual es miembro y cofundadora. Nuestra invitada tiene una formación académica interdisciplinaria que incluye una maestría en artes con concentración en justicia criminal de la American University Bayamón, Puerto Rico en 2005, una certificación como mediadora de conflictos otorgada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 2007, un certificado de diploma de estudios avanzados en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Filosofía de Derecho, y un doctorado en la globalización de examen, retos y respuestas interdisciplinarias, ambos de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España, en 2016. Algunas de las publicaciones de la doctora Martínez Viruet son las siguientes. Etelvina González Martínez, primera mujer egresada del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Odontología, ponencia publicada en línea en 2014. Un trío para la historia, María Libertad Gómez, Luis Muñoz Marín e Inés María Mendoza. Ensayo del libro María Libertad Gómez, Mujer de Convicción, Líder de Cambios, 2014. Laura Lafontaine, Mama Laura, comadrona con vocación y compromiso desde Paso Palmas a Utuado, libro de 2014. Y Judith A. Vivas, educadora, escritora y espiritista cardesiana, ponencia publicada en 2021. En cuanto a la charla de hoy, la doctora Martínez Viruet plantea que María Libertad Gómez Garriga es la mujer de mayor trascendencia en la vida política puertorriqueña del siglo XX, pero inexplicablemente sus aportaciones apenas son conocidas. ¿Quién fue María Libertad Gómez Garriga? ¿Cuáles fueron sus aportaciones en el ámbito nacional? ¿Qué hizo por su pueblo natal de Utuado? ¿Por qué no ha sido reconocida como merece en la historia oficial de nuestro país? La ponente intentará contestar todas estas preguntas, aunque advierte que con respecto a la última tiene que concurrir con la doctora Sandra Enríquez Siders cuando dice, y cito, que la historia solamente contempla hechos de poder de hombres importantes. Ahora dejo con ustedes a la doctora Yolanda Martínez Viruet. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas. Le agradezco inmensamente al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico por haberme honrado con la invitación para hacerle esta charla y hablar de María Libertad Gómez Garriga, utuadeña como yo. Voy a comenzar con el origen de la familia Gómez Garriga. El peninsular Bartolomé Gómez fue un militar, maestro, síndico suplente, procurador y secretario del ayuntamiento en Utuado, al cual fue beneficiado con la repartición de tierras con 414 cuerdas en el barrio Arenas. Se casó con María Antonia Dávila, quien no pudo darle hijos, por lo que en 1832, mientras trabajaba como mayordomo de fábrica de la parroquia de Utuado, concediendo admisión a censos,
compró la esclava Gregoria Maracayé al párroco de la iglesia, don Calixto Borrero, por pesos, según nos contó Fernando Picó en Amargo Café. Bartolomé y la esclava Gregoria tuvieron varias hijas y un varón. Ninguna de las hembras fue reconocida. Solamente el varón llamado Germán Gómez, que fue bautizado, y fue el único heredero de don Bartolomé. Ramón Morel Campos, en su libro El porvenir de Utuado, señala que hacia el 1832 aparece en la escena de los agricultores el nombre de don Germán Gómez, uno de los cultivadores de café y creador de la primera finca mixta con siembras de caña. Fue uno de los fundadores de familia en el barrio Arenas en el primer tercio de siglo, y eligiendo entre las riquezas y la instrucción, puso más empeño en instruir a sus sucesores que dejarlos ricos e ignorantes. Germán se casó con Monserrate Rivera, con quien tuvo 12 hijos, entre ellos a Francisco Esteban, quien se casó con María Jesús Garriga, natural de Ajuntas, y ellos fueron los padres de María Libertad. Según el genealogista utuadeño Joel Bermúdez, en los archivos de la Iglesia Católica de Utuado aparece registrado el día 22 de marzo de 1889 el bautizo de María Alejandrina Gómez Garriga, nacida el 2 de octubre del 1887, hija legítima de Esteban Gómez y María Jesús Garriga. En el mismo folio aparece que se bautizó a María Trinidad Gómez Garriga, nacida el 18 de julio de 1889. María Trinidad y María Libertad eran la misma persona. La diferencia la podemos justificar recordando que los bautizos por la Iglesia Católica en ese tiempo debían tener al menos un nombre religioso. Por otro lado, el hecho de que fuera bautizado un 22 de marzo, fecha de la abolición de la esclavitud en 1873, puede haber tenido dos significados para don Francisco Esteban. Primero, porque su padre Germán nació esclavo, aunque liberto, pero no así su abuela Gregoria, y que segundo, como criollo liberal, anhelaba la libertad. También podemos agregar el hecho de que María Libertad fue parte de un parto de trillizos, bastante difícil para doña María Jesús. Los otros dos bebés eran varones y María Libertad, la única niña y la única sobreviviente de ese parto. Eso puede explicar el nombre de Trinidad, pero no sabemos exactamente cuándo hubo ese cambio de Trinidad a Libertad. Lo que sí podemos concluir que desde ese parto tan difícil le demostró, ¿verdad? Tal vez cómo sería su destino. Sería uno de continuas luchas, de romper parámetros, de desafiar el patriarcado y de que tuvo las fuerzas para lograr todo lo que se propuso. Don Francisco Esteban era un reconocido agricultor, así como un político de prestigio en Utuado, junto a su hermano Luis y como criollos liberales separatistas. Inicialmente apoyaron las gestiones del ejército estadounidense en 1899 en su entrada a Utuado al general Stone y a sus tropas. María Libertad se matriculó en la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico en el 1906 a los 18 años. 2 años después se certificó como maestra a nivel elemental, enseñando en español e inglés. Trabajó en Utuado, cruzando charcas, riachuelos y montada en su carreta de madera y paja tirada por un pony Shetland que se llamaba Tribilín. Esa la pueden ver ahí en esa foto. En una entrevista concedida al periódico El Mundo en el 1956, recapitulando sobre su vida, María Libertad cuenta que trabajó como maestra en la zona de San Juan, fungiendo, entre otras cosas, como maestra principal. Enseñó cursos de contabilidad avanzada en inglés comercial posgraduado en el Washington School of Accounting y estudios libres de economía, psicología avanzada, filosofía y ley comercial. Fue profesora de la Academia Católica en San Juan, contadora de Giles and Woodward y empleada de la Comisión de Servicio Civil.
En 1929, su envolvimiento cívico la llevó a crear junto a otras damas un banco feminista que más tarde se conoció como Banco Financiero Inc. María Libertad fue fundadora, tesorera y contadora del Banco Progresivo Financiero, luego conocido como el Banco de San Juan. Esto ocurre mientras se desarrollaban las luchas sufragistas. En ese tiempo se hospedaba en la casa de su gran amiga María García de Lázaro, quien le brindaba hospedaje gratuito en su casa en Miramar. Fue también directora del curso comercial nocturno y maestra del curso vocacional de la Academia San Jorge, convirtiéndose luego en socia y profesora del Colegio Comercial Nocturno de la Academia Sagrado Corazón de Jesús en Santurce. Fue directora y secretaria del Banco Tabacalero de Utuado y de Cosecheros de Tabaco Inc., directora de la Puerto Rico Tobacco Marketing Association y Puerto Rico Production Credit Association, que era una agencia federal. También fue directora de la sección tabacalera de la Asociación de Agricultores y tesorera de la Unión Agraria de Utuado. Sobre su vida política, siguiendo las ideas políticas que en ella instó su padre, quien desde niña le permitía acompañarlo a las reuniones políticas, hizo ingreso en el Partido Liberal. En 1932, durante la Asamblea General del Partido del Partido Liberal, Ana Roque de Duprey, Ana López de Vélez, Ángela Negrón y María Libertad Gómez fueron elegidas como presidenta honoraria, miembro de honor, vocal por acumulación y vocal suplente por acumulación respectivamente. Según Aixa Merino Falú, fue sin duda la experiencia de la lucha por el sufragio, por el bienestar de su pueblo de Utuado y por la definición del estatus político de la isla, lo que la guió a María Libertad en sus gestiones por alcanzar un mejor futuro para su país. Durante la década de 1930, María Libertad había establecido residencia en el Callejón Las Marías del centro del pueblo. En el 1937, el ala independentista del Partido Liberal, liderada por Luis Muñoz Marín y sus seguidores, fueron expulsados de dicho partido. Eso fue después de la reunión de Naranjales. Es ahí donde María Libertad se entrega a su labor como miembro fundador del Partido Popular Democrático. Durante la asamblea de la fundación del partido, a ella se le permitió dirigirse al público, lo que la hizo ser la primera mujer en participar activamente en la fundación de un partido político. Tenía en Utuado un ejército de jóvenes conocidos como los maristas, quienes le ayudaron a inscribir en todos los campos y el pueblo del municipio de Utuado a los posibles votantes. Con el triunfo de su partido en las elecciones de 1940, se convirtió en la primera mujer en ser elegida a la Cámara de Representantes por esa colectividad. Representó el distrito número 10 de Utuado. Presidió la Comisión de Instrucción y perteneció a las comisiones de Hacienda y Agricultura. También se convirtió en la primera mujer en pertenecer al comité ejecutivo del partido. La firmeza de sus principios y criterio propio quedó abiertamente demostrado cuando durante la sesión de 1942 se consideraron varios proyectos del Senado, dos de ellos, el proyecto 435 y 389, que iban dirigidos a eximir del pago de contribuciones a los hoteles Normandy y al condado Vanderbilt, así como a la American Railroad Company de Puerto Rico. En esa ocasión, unas semanas antes de que concluyera la sesión legislativa, María Libertad le envió un memorando para la atención personal de don Luis Muñoz Marín, presidente del Senado, en el que le notificó que, irrespectivo de lo que decidiera el caucus de la Cámara, ella votaría en contra de los proyectos mencionados. Según María Libertad, y la voy a citar, al votar a favor de dichos proyectos estaría violentando mi conciencia y engañando a los que me dieron sus votos. Cierro la cita. En esta comunicación, ella explica
que consideraba injusto que se eximiera a estas entidades ricas del pago de contribuciones, mientras le constataba que a los pequeños agricultores y dueños de hogares el fisco les embargaba su propiedad por la falta de pago. Incluso dejó a la discreción de Muñoz Marín cualquier sanción contra ella por no votar a favor de dichos proyectos. Les tengo que decir que no hubo consecuencias para ella. Tan temprano en su carrera política como en el 1943, ya estaba encontrando resistencia dentro del partido. En una comunicación a Muñoz Marín para denunciar renuncias colectivas de comités de barrios, ausentismo en las reuniones, dejadez y falta de compromiso en los comités de Utuado, le advirtió al líder que no respondía ni se responsabilizaba de los resultados de la crisis, ya que había elecciones en el 44. Aprovechó la oportunidad para informarle sobre los ataques y calumnias de las que era objeto en su propio pueblo. Y cito: yo que estoy batiéndome entre un vendaval de calumnias y mentiras de mis propios correligionarios, no he podido, ante mi sensibilidad de mujer, sustraerme a un sufrimiento interno que me ha hecho derramar lágrimas sobre esta carta. Cierro la cita. En el 1943, durante el primer Congreso Pro Independencia, fue una de las firmantes de la declaración junto a Felisa Rincón y Blanca Canales. Luego, en el 45, cuando sus correligionarios la eligieron como presidenta de la Cámara de Representantes, pasó a ser la primera mujer en la historia en presidir un organismo parlamentario. Su función como presidenta solamente duró desde el 11 de enero al 12 de febrero del mismo año. Cuando se eligió al doctor Francisco M. Susoni, fue elegida para presidir la Cámara durante este periodo de transición entre las elecciones generales y la toma de posesión de los miembros de la Cámara para un nuevo cuatrienio. En las elecciones de 1948, volvió a ser reelegida representante a la Cámara por el distrito número 10 de Utuado. De acuerdo con Néstor Dupré, durante ese mismo año, para el 27 de mayo, el doctor Francisco M. Susoni, que era el presidente de la Cámara, renunció a la presidencia y al escaño por acumulación, utilizando como fundamento la aprobación de la ley de la mordaza, que de hecho María Libertad votó a favor de ella. El 21 de mayo de 1948, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprueba en sesión 3 proyectos de ley encaminados a castigar toda acción contra el gobierno de la isla. No es hasta el 10 de junio del mismo año que se convierte en la Ley 53, que declaraba, y cito, delito grave el fomentar, abogar, aconsejar o predicar voluntariamente o a sabiendas la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el gobierno insular por medio de la fuerza o la violencia. También incluye como delito el imprimir, publicar, editar, vender, exhibir u organizar o ayudar a organizar a cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas que fomenten la intención de derrocar, paralizar o destruir el gobierno insular. Cierro la cita. Como penalidad se constituye con un máximo de 10 años de cárcel, $10,000 de multa o ambas por cometer dichos actos celebrados por un tribunal de derecho. Esta ley fue bautizada por el senador por el Partido Unión de Puerto Rico, Leopoldo Figueroa, como lo que hoy conocemos, la ley de la mordaza. Él consideraba esta ley como una burda copia de la ley Smith norteamericana y como parte de la legislación represiva de la libertad de expresión y una violación a los derechos civiles. Regresando a María Libertad, ya para el 5 de junio del 48, el gobernador Jesús T. Piñero
le escribe a Ramos Antonini, a Ernesto Ramos Antonini, como presidente en funciones de la Cámara de Representantes, notificándole que ha aceptado la renuncia del doctor Susoni y de otros legisladores. El 12 de julio del mismo año inicia una sesión extraordinaria convocada por Piñero. Ese día, Ramos Antonini abre los trabajos como presidente interino. Ante la vacante, antes de considerar la agenda de Piñero, los representantes deciden elegir un presidente en propiedad. Como resultado de ello, el representante Benjamín Ortiz nomina a Ernesto Ramos Antonini. Cuando éste va a aceptar la nominación, le solicita a María Libertad que asuma la presidencia incidental para él consumir un turno en el floor. Consumada la votación, 26 votos a favor de Ernesto Ramos Antonini y 5 papeletas en blanco. María Libertad lo certifica como nuevo presidente de la Cámara, designa una comisión para que lo escolte hasta el estrado presidencial y finalmente le entrega el mallete a Ramos Antonini, expresando, y cito, entrego a vos este mallete por mandato de vuestros compañeros de la Cámara de Representantes y como una justicia al pueblo de Puerto Rico. Ahí tienen la foto donde ella le entrega el mallete. Luego llega la Ley 600. Muñoz Marín reconocía la necesidad de reformar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos para satisfacer las ansias de gobierno propio de los puertorriqueños. El momento no puede ser más propicio para exigir las reformas. El primer gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero, acababa de ser nombrado y confirmado como sucesor de Towell en la fortaleza. Piñero había sido escogido para el cargo por el presidente Truman, tras ser aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico una resolución conjunta mediante el cual los legisladores pedían el nombramiento a la gobernación de un hijo del país. El hecho de que Truman accediera a escoger a un puertorriqueño, acto ansiado por muchos boricuas durante años, demuestra cuán oportuna era la coyuntura histórica para obtener de los Estados Unidos concesiones políticas significativas. Muchos puertorriqueños ansiaban una enmienda al Acta Jones de 1917, donde se concede la ciudadanía norteamericana a los nacidos en Puerto Rico, para que permitiera al electorado boricua elegir su propio gobernador. Proyectos a tales efectos se habían presentado ya en el Congreso de los Estados Unidos, pero sin éxito. Ahora la enmienda no solo era posible, sino fácil de alcanzar dentro de un marco más amplio de reformas constitucionales. La ley de gobernador electivo sería pues el primero de una serie de cambios introducidos en el marco constitucional de la relación Puerto Rico-Estados Unidos. Estos cambios han de incluir también la Ley 600 de 1950, la cual ayudaría a definir mejor la referida relación y la constitución del Estado Libre Asociado, que sería aprobada por los electores puertorriqueños, efectuada en 1952 y confirmada por el Congreso de los Estados Unidos ese mismo año. La Ley 600 consta de dos partes. La primera autoriza la convocación de una asamblea constituyente si el pueblo de Puerto Rico aprueba tal elección mediante un referéndum. La segunda, titulada La Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, defiende los principios básicos de la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. De ser confirmada, ¿verdad? En ese momento la Ley 600 por los electores puertorriqueños, dichos aspectos de administración interna serían decididos por la Asamblea Constituyente a trabajarse en el 1951. La Convención Constituyente estaría integrada por no más de 95 delegados. Luego esa cantidad se redujo a 92 ante la negación del Partido Independentista a participar en dicha convención. El proceso constitucional recibió un amplio apoyo del pueblo de Puerto Rico a través de los diferentes procesos de votación.
El electorado de Puerto Rico se duplicó en la década de los años 30, producto del sufragio femenino en las elecciones del 32 y el voto universal aprobado en el 36 y estrenado en las elecciones de 1940. El referéndum para la aprobación de la Ley 600 se llevó a cabo el 4 de junio de 1951 con la concurrencia del 66% de los electores inscritos. La mayoría de estos, 387.016, aprobó la celebración de la Asamblea Constituyente, manifestándose por consiguiente a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 27 de agosto del mismo año se celebró la elección de los delegados a la Asamblea. Participaron los 3 partidos. De los 92 que la integrarían, solamente había una mujer, María Libertad Gómez Garriga. La convención se reunió por primera vez el 17 de septiembre de 1951. El gobernador Muñoz Marín decidió no presidirla y propuso que el comisionado residente en Washington, Antonio Fernós Isern, ocupara dicha posición, aceptando la presidencia de la Comisión de Preámbulo y Enmiendas. En la sesión inaugural, presidida por el doctor Antonio Fernós Isern, el señor Negrón López nominó a María Libertad como primera vicepresidencia, y cito, cumpliendo con un deber al expresar el reconocimiento que merece una vida de ejecutorias largas y fecundas. Deseo hacer esa nominación, además como un tributo a la valerosa, abnegada mujer puertorriqueña. Cierro la cita. María Libertad obtuvo una mayoría de 68 votos. También resultó electa vicepresidenta de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado. En su discurso de aceptación, sentada entre el señor Ramos Antonini y don Luis Muñoz Marín, ella se expresó como sigue, y cito, es un honor para mí compartir con vosotros este histórico momento de la vida de nuestro pueblo, honor que me enaltece por la representación directa o indirecta de la mujer puertorriqueña, alma de vuestros hogares y de miles de otros hogares puertorriqueños, cuya felicidad, seguridad, en sentido general, dependen en lo futuro de la obra que se realice por esta Asamblea Constituyente. Otra parte del mensaje inaugural que no puedo dejar de incluir por su contenido implícito de requerimiento de equidad, dice como sigue, y cito, en las ciencias, aún en las que necesitan de más devoción y pensamiento, en las artes y en los difíciles problemas administrativos y de otra índole, la mujer triunfa. ¿Por qué, pregunto yo, se nos vedan otros campos? ¿Por qué, pregunto yo, no puede ser la mujer una auxiliar del hombre en juzgar en la gran institución del jurado si como juez y en otras actividades de la justicia ha demostrado su solvencia moral y su responsabilidad pública? ¿Por qué no igualar los derechos de vuestras compañeras como vuestros derechos? En ese caso ella se refería específicamente a que las mujeres no podían servir como jurado. María Libertad continuó su trabajo como legisladora y con la responsabilidad como la primera vicepresidenta de la convención. Ese mismo año, ella también logró la aprobación de uno de los proyectos que yo creo que casi nadie sabe que ella es la autora, pero que es uno de los más grandes y que todavía tiene vigencia al día de hoy, y es el del fondo para establecer el fondo y la Junta de Retiro para Maestros, entre otros proyectos. Durante la Asamblea Constituyente se celebraron 62 sesiones entre septiembre del 51 y febrero del 52, antes de las enmiendas sugeridas por el Congreso, y 4 sesiones más luego de las enmiendas, para un total de 66 sesiones. De esas 66 sesiones, porque todos sabemos, ¿verdad?, que se sometieron
a la Asamblea, al Congreso, y el Congreso devolvía el documento, ¿verdad?, sin aprobar, pero pidieron unas enmiendas. Y hubo 4 sesiones para trabajar las enmiendas que el Congreso exigió. Pero de esas 66 sesiones, 45 de ellas fueron presididas por María Libertad, 28 sesiones como presidenta y 17 sesiones como presidenta incidental. 20 sesiones fueron presididas por Fernó Cern y una por Víctor Gutiérrez Franklin. El primero en firmar la Constitución fue Fernó Cern y la segunda persona fue María Libertad. Muchas de las propuestas de María Libertad, junto a otros legisladores, se encuentran plasmadas en la Constitución vigente del país. Ejemplo de ello fue la creación de un sistema escolar público dirigido por un comisionado de instrucción nombrado por el gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Igualmente, el derecho de toda persona a la educación pública, laica y libre de prejuicios raciales y político-partidistas, con un nivel elemental libre, gratuito y compulsorio. En el nivel superior y técnico será accesible a todo el que tenga la capacidad suficiente para beneficiarse de ella. 2 proposiciones presentadas por María Libertad, la primera junto al señor Agustín Burgos, quien fue representante del Partido Popular Democrático por Villalba y que considero una propuesta de avanzada, es la de una legislatura unicameral, que no fue aprobada a recomendación de don Luis Muñoz Marín, ya que al presentarle el proyecto al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación, debía parecerse lo más posible a su sistema de gobierno bicameral. Y la otra, presentada por ella sobre la destitución de funcionarios y empleados públicos que fueren convictos por tribunales judiciales o enjuiciados y hallados culpables administrativamente por delitos o conducta que implique depravación moral. Es prácticamente, yo creo que la primera legislación anticorrupción en nuestra historia. Otras proposiciones importantes en las que ella participa son, en primer lugar, la que concede a la mujer puertorriqueña iguales derechos que al hombre en la vida pública y oficial de Puerto Rico. Segundo, la constitución de los distritos. Y la tercera, el español como vehículo de enseñanza. Según el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente, hubo 2 enmiendas que propuso el Congreso de los Estados Unidos para su aprobación y fueron las siguientes. La sección 20, artículo 2 de la Constitución, disponiéndose que la sección 5 del artículo 2 de la misma no tendrá fuerza y vigor hasta que sea enmendada por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con el procedimiento prescrito por el artículo 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agregándole a dicha sección 5 la siguiente declaración. La asistencia, y esto lo cito, la asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente. No se interpretará como aplicable a aquellas personas que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. Obviamente que ya ellos tenían la visión, ¿verdad?, de las escuelas privadas, que esas no las iba a pagar el gobierno. Enmendar la sección 3, artículo 7, la oración, y cito, cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos, aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables a la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales y con la Ley Pública 600 del 81º Congreso, adaptada a manera de convenio y disponiéndose también que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que por la presente se aprueba, comenzará a regir cuando la Convención Constituyente de Puerto Rico haya declarado
en resolución formal que acepta a nombre del pueblo de Puerto Rico las condiciones de aprobación aquí contenidas, y cuando el gobernador de Puerto Rico, luego de ser notificado por los funcionarios pertinentes de la Convención Constituyente de Puerto Rico de que se ha aprobado formalmente tal resolución de aceptación, expida un proclama al efecto, que así fue. Según el doctor Pedro Hernández Paralitici, un historiador utuadeño, la campaña política del Partido Popular Democrático para las elecciones de 1952 fue más compleja y problemática que las anteriores. El predominio político de María Libertad Gómez en Utuado empezó a declinar a pesar de su gran obra en beneficio de esta ciudad y su reconocido liderato a nivel estatal. Se alega que hubo fricciones entre doña María y Dolores Rivera Candelaria, que era el alcalde, porque el primer ejecutivo aspiraba al escaño de doña María. Doña María, sin embargo, gozaba de un sólido respaldo de las damas populares. Estas organizaron en el 1952 un homenaje a la representante en la residencia de doña Eloísa Bernacet. Ahí no se puede ver el banner, pero dice honor a quien honor merece, y ahí está María Libertad con todas esas mujeres que la apoyaban. El acto se convirtió en una concentración de mujeres utuadeñas. Doña María estuvo acompañada de Mary Otero, su fiel compañera de lucha, su secretaria, quien era natural de Morovis, esa era su dama de compañía. Ese mismo año, el 24 de abril, una delegación de damas de Utuado y otros pueblos visitó la fortaleza, donde se llevó a cabo una sencilla ceremonia para hacer entrega a doña Inés Mendoza de Muñoz la pluma con que firmó la Constitución María Libertad Gómez en la Asamblea Constituyente. La pluma, según dijo doña Inés, se donaría al Museo de la Universidad de Puerto Rico para que, y cito, se perpetúe la memoria de María Libertad Gómez Garriga, representante de la mujer puertorriqueña en la Constituyente y una de las adalides en la brega por el mejoramiento cultural, político y económico de Puerto Rico. Cierro la cita. Actualmente la pluma se encuentra en la Fundación Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto. Para las elecciones del 52 fue un año difícil para ella, ya que sus propios correligionarios del Partido Popular habían logrado que perdiera en la Asamblea de Compromisarios para la reelección como representante por su distrito. Dolores Rivera Candelaria y Hermelindo Santiago salieron electos candidatos y representantes. Candidatos y representante alcalde, respectivamente. No obstante su derrota política en Utuado, doña María seguiría en la Cámara, ya que Muñoz Marín la nombró candidata por acumulación y resultó electa en las elecciones de 1952. Es importante aclarar que para ese año no se conocía el término primaria dentro de un partido político, por eso es que muchos conocemos el término, ¿verdad?, que era democráticamente. En 1953 fue electa vicepresidenta de la Cámara de Representantes. En una movida de la dirección del partido en el 56 fue postulada para un escaño en el Senado por el mismo distrito donde fue derrotada por Palmira Cabrera. Nuevamente el partido le ofrece una posición como representante por acumulación, lo cual no quiso aceptar, renunciando no solo a su escaño, sino a todas sus posiciones dentro del Partido Popular Democrático, incluyendo su membresía dentro del comité ejecutivo del partido. Al aceptar su renuncia, Muñoz Marín expresó lo siguiente, y cito: es lamentable que la legislatura se vea privada de los servicios de la representante Gómez Garriga, una de las fundadoras del Partido Popular y una de las mejores intérpretes de la ideología y postulados de la colectividad a favor de la comunidad en general, especialmente de las clases pobres y de los agricultores. Sin embargo, aceptó su renuncia estoicamente. Es necesario señalar que entre María Libertad y don Luis Muñoz Marín siempre existió una excelente comunicación.
Ella tenía su lealtad, excepto cuando no votó a favor de, ¿verdad?, de eximir a los hoteles del pago de contribuciones. Ella era leal a morir. Y se tenía mucha confianza, según consta en sus comunicaciones por escrito, y en particular llama la atención una carta de que don Luis le envía al presidente de la Asamblea Municipal de Utuado en 1944, donde afirma: no tengo que decirle, esto había ustedes saben, un bochinche político ahí y la gente no estaba yendo, el presidente de la Asamblea se había ido para Estados Unidos y cuando don Luis supo que regresó, pues prácticamente lo llamó a capítulo y le escribió lo siguiente: no tengo que decirle, pues debe ser evidente para todos, que a la representante compañera María Libertad Gómez la considero entre la media docena de personas de mayor altura y más honda sinceridad de propósitos en todo el liderato del Partido Popular Democrático a través de Puerto Rico. Cierro la cita. Ella nunca quiso hablar de las razones que tuvo para abandonar el partido por el que tanto había luchado. De la misma manera en que se aceptó su renuncia sin escándalo, en gran parte debido al hermetismo de las partes, asimismo fue desapareciendo María Libertad de la esfera pública del país y de la colectiva de su pueblo y de Puerto Rico. Terminó una era y a pesar de su trabajo durante la Asamblea Constituyente, apenas unos años antes, fue olvidada por todos. Su desilusión ante el comportamiento de la gente de su pueblo y peor aún de su partido, las humillaciones públicas, comentarios maliciosos la hicieron decepcionarse. Tanto así que en una entrevista que realicé con el legislador utuadeño Héctor López Galarza, este me contó que durante su incumbencia consultó a la poca familia que encontró de doña María Libertad sobre su interés en radicar un proyecto para construir un mausoleo con el propósito de regresar los restos de María Libertad a Utuado. Ellos le dejaron saber que aunque agradecían el gesto, les habían hecho una promesa a María Libertad de que jamás, bajo ninguna circunstancia, la regresarían a Utuado, ni viva ni muerta. Tras una enfermedad que la mantuvo en cama durante más de un año, María Libertad falleció el 7 de julio de 1961. Hoy día sus restos yacen en el cementerio Portachelli en Bayamón. Su quehacer se tradujo en resultados fecundos, prestigiando el movimiento sufragista, el magisterio, la Cámara de Representantes, el mundo de las finanzas, los movimientos de justicia social, lo de la salud, tales como las campañas de vacunación del polio y la tuberculosis, la atención médica, clínicas prenatales en las zonas rurales, las escuelitas maternales, algo que fue bien importante y casi nunca se escucha hablar de eso, el Congreso del Niño, que es de ahí donde sale legislación para las pensiones alimenticias, para que tengan atención con psicólogos y psiquiatras, y la documentación para estadísticas, la construcción de escuelas, la creación de las plazas para maestros de escuelas vocacionales, el sistema de retiro que ya mencioné, la escuela de sordos, leyes que protegían a los niños huérfanos, los menores en el trabajo, que no iban a hacer más de 8 horas diarias, 40 semanales y 6 días a la semana. Y en cuanto a los procesos de justicia, se eliminó las secciones de menores anexas a las cárceles de distrito de San Juan y Ponce y estableció hogares de menores y se crearon, como dije antes, las plazas de maestros de artes industriales. En su pueblo natal de Utuado, mucha de la estructura existente fue producto de su labor. Entre algunos podemos mencionar el Puente Herrera, que tuvo un costo político altísimo porque fue una lucha por la construcción de los puentes
porque ambos eran necesarios, solamente se podía construir uno primero, y este puente se necesitaba para que los agricultores de Sabana Grande, de los barrios adyacentes al pueblo, pudieran bajar sus productos. Y eso trajo un gran problema entre el liderato, porque ella lo había prometido y don Luis lo había prometido, y en lo que se escogió cuál se iba a hacer primero fue doloroso para ella porque causó mucho problema. Porque de los dos lados que querían la construcción de los dos puentes, pues cada cual quería ser primero. Eventualmente se construyeron ambos. También tuvo que ver con la construcción del hospital municipal. Consecuentemente había que legislar, ¿verdad?, para los equipos y las cosas del hospital, el parque de pelota, el cuartel de la policía, la creación de la sección judicial del Tribunal de Distrito. En cuanto a la educación, la creación de la escuela vocacional, como mencioné, lidió con la precaria situación de los servicios educativos a los estudiantes, denunció las dificultades en el funcionamiento del programa de comedores escolares, presentó proyectos encaminados a la construcción de escuelas rurales en todos los barrios de Utuado, propuso reglamentación sobre establecimientos de bebidas alcohólicas a no menos de 200 metros de las escuelas. Su lucha es incansable por los residentes aislados del sector del lago Dos Bocas, donde asignó dinero para los ancones, para que pudieran, ¿verdad?, tener la transportación. Hoy día la gente que va al lago Dos Bocas en Utuado sabe que hay unas lanchas que los llevan al otro lado del lago y allá hay restaurantes y sitios para disfrutar. También propuso aumento de sueldo para los maestros. Además de eso, propuso la creación del Banco de Cooperativas de Puerto Rico y de la Cooperativa de Cafeteros y la creación de del Banco Tabacalero en el 1942. Hoy reconocemos a esta mujer valerosa que desafió una sociedad machista de principios del siglo XX que exigía para la mujer un rol totalmente distinto al que ella decidió encarnar. Una mujer pobre, negra, poco agraciada físicamente, que se negó a aceptar el no hacer nada para mejorar la vida de sus compueblanos y sus compatriotas. Una mujer que abrió puertas para muchas otras en la vida política de nuestro país, que sacrificó su vida personal para entregarse a las luchas de su pueblo, para serle fiel e incondicional a los postulados de un partido político y a su liderato máximo. Nunca tuvo hijos propios porque nunca se casó, pero reconoció como suyos a los niños de Puerto Rico, demostrando su preocupación e interés al crear escuelas tanto en la zona urbana como en la rural, para lograr la educación y así mejorar su calidad de vida. También se sacrificó por sus hermanas y hermanos jíbaros, de quien muy bien conocía sus miserias, su pobreza y sus sacrificios al laborar la tierra. Cuando ella murió, víctima del cáncer, tal vez la adicción al café y al tabaco, que fueron dos productos centrales en su vida, pudieron haber acelerado su muerte. Quería mencionarles sobre esa foto que don Luis no asistía a funerales porque tuvo traumas cuando murió su papá y estuvo tanto tiempo yendo de pueblo en pueblo. Pero a este funeral él sí fue, como pueden ver, está doña Inés también. En el 2014, a ver si tengo esta es de las cosas, de las cosas que ella hizo por Utuado. Y estas son las uniones y la amistad que ella tenía con doña Inés, ¿verdad? Que fue la que la ayudó para lograr que se compraran los terrenos para el Parque Ceremonial Indígena de Utuado. Esto es durante la campaña del polio. En esa foto, quería decirles que en el 2014 se develó una tarja en honor a María Libertad en un salón de audiencias de la Cámara de Representantes que llevaba su nombre hacía más de 30 años y era la única sin identificar. Así que en el 2014 fue que se dio que se pusiera la tarja. Ese mismo año, en una alianza entre la Cámara de Representantes y la Universidad Interamericana,
se hizo una publicación editada por el doctor José Luis Colón, titulada María Libertad Gómez Garriga, Mujer de Convicción, Líder de Cambio, donde 8 historiadores documentan su vida política y donde tuve el honor de participar con mi ensayo Un trío para la historia, María Libertad Gómez, Luis Muñoz Marín e Inés María Mendoza. Tengo el libro por aquí, no sé si lo podrán ver. Este es el libro. Ahí comienza desde su nacimiento hasta su muerte y su obra política. Todas las cosas ahí están detalladas. Luis Muñoz Marín, ok. Debido a la buena comunicación y la influencia de doña Inés en las obras de María Libertad relacionadas con el arte y la cultura, también quería decirles que el año anterior, en el 2013, la doctora Sandra Enrique Saiders, quien fungía como catedrática en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, logró que la legislatura municipal aprobara la ordenanza 9 del 7 de octubre de 2013, nombrando la calle donde María Libertad tenía su casa, y que aún existe, la pueden pasar por allí y verlo con una tarja y todo, con el nombre de María Libertad. También en 2014, una entidad privada de salud que compró un edificio en la calle Barceló, en Utuado, y que fue construido en el 1888, o sea, un año antes de que ella naciera, buscaban un nombre para el edificio que tuviera pertenencia, ¿verdad?, para el pueblo. Esta servidora les hizo una presentación a la Junta y como María Libertad se preocupaba tanto, ¿verdad?, como ustedes vieron ya en las campañas de salud y en los quehaceres de los utuadeños, ¿verdad?, en cuanto a eso, la campaña contra el polio, la tuberculosis, la salud mental, la salud prenatal, ellos pues lo consideraron a bien y qué alegría que decidieron ponerle el nombre al edificio de María Libertad Gómez. Hoy día es un edificio hermoso y cuando usted entra, encuentra una tarja de mármol con su imagen y su información. Así que lo que nunca entendí y yo creo que no hemos podido discernir el porqué de esa unión que tenían don Luis y María Libertad, y él aceptó esa renuncia, yo encuentro como tan pacíficamente. Yo, ¿verdad? Por lo que conozco de María Libertad, sé que ella no iba a hacer un escándalo, ella protegió al partido y protegió sobre todo a don Luis, pero me parece que la presión política en Utuado, yo soy de Utuado, cuando yo hablo de las humillaciones y las cosas que le hacían a María Libertad, yo sé de lo que estoy hablando, y fue duro para ella. Imagínense, en Utuado, en el cementerio viejo, hay un mausoleo de los Garriga, y la intención, ¿verdad?, era del legislador, como les expliqué, pues traer los restos a ella, de ella a Utuado, pero como ya ven, ella no quiso de ninguna manera. Y de verdad que todavía no me explico cómo un partido donde una mujer hizo tantas cosas no sacó por lo menos provecho, ¿verdad?, de haber sido el primer partido donde la de Levitown está abierta, que llevan el nombre de María Libertad, y ese edificio que les digo, que es un edificio de salud privado. Pero a pesar de eso, pues no ha O habido sea, nada ahora ya más. está hablando otra vez, se detuvo un momento. Ok. Que les estaba diciendo que todavía yo no me explico el silencio de Luis Muñoz Marín ante la renuncia de María Libertad. Yo pienso que todo fue una confabulación entre sus compueblanos y entre los varones, porque doña María Libertad era una señora que ella mandaba e iba. Cuentan, ¿verdad?, en mi pueblo, que, por ejemplo, hacían reuniones en la plaza y estaba el alcalde, don Lolo Rivera Candelaria, Dolores, que fue el que quería la posición de ella de representantes, y ella citaba a la hora, y más vale que todo el mundo llegara a la hora que ella citaba. Después de eso, ella fumaba tabaco y ella mandaba al alcalde a que le buscara tabacos. Y ese señor se ponía, como ustedes se podrán imaginar, en 1940 y algo, furioso, y decía que ella lo hacía a propósito para humillarlo.
En una ocasión ella mandó a sentar a don Luis Muñoz Marín y él comentaba que si era por María Libertad le llevaba el Capitolio para Utuado. Así que ustedes se pueden imaginar la fuerza de esa mujer que batalló en contra de todos los obstáculos que se le pudieron aparecer y logró todas esas cosas y aún así está invisible en la historia de nuestro país. La gente no sabe quién fue María Libertad ni qué hizo. Yo misma, lo primero que leí fue un librito que preparó Aiza Merino Falú, que fue por la oficina de la señora Fernández cuando ella estaba en la posición de la oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Y yo sabía que faltaban muchas cosas por añadirle y por investigar, y me sentí como utuadeña que había que hacerle justicia a esa mujer y había que sacar, ¿verdad?, a la luz todas las cosas que ella hizo, que todavía muchas están, y comenzando con que ella fue la primera mujer electa a la Cámara de Representantes, aunque fuera por poco tiempo, porque los varones se iban a hacer política y ella era la que se quedaba, aunque no se reunieran, aunque no legislaran, pero sí fue la primera electa. Así que tenemos que mantenernos, ¿verdad?, verdadero con la historia y con las evidencias que hay. Y yo espero que algún día, espero haberlos sorprendido, ¿verdad?, con muchas de las cosas que he dicho, que mucha gente no sabe, y que esta investigación, pues, que no se quede ahí, que ocurran cosas después de eso. En esa foto que ven ahora fue cuando se presentó en el Capitolio el libro del que les hablé, que fue una alianza con la Universidad Interamericana. Ahí está Brenda López, está el ex representante del Partido Popular, que fue quien presentó el proyecto para la alianza. Está Mariliana Weyland, que era la presidenta de la Universidad Interamericana, y esta servidora. Así que espero que les haya gustado la charla y si tienen preguntas o comentarios, pues estoy disponible. Eso es todo. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda Martínez Viruet por su fantástica e interesantísima conferencia sobre María Libertad. Ahora quisiera dejarlo a ustedes con la compañera Magali Cintrón Butler para la sesión de preguntas y comentarios. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del chat o pueden hacer la manito de la aplicación Zoom para preguntas directas a nuestra invitada. Igualmente, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, Facebook, también pueden realizar preguntas en ese espacio virtual y acá la compañera invitada podrá también responder a esas preguntas. Los dejo con Magali Sinton-Borer. Adelante. Muchas gracias a la doctora Yolanda Martínez Viruet por su charla acerca de María Libertad Gómez. Hoy comentaba precisamente con la doctora Enrique Siders, que está aquí con nosotros, que este ciclo se ha caracterizado, este ciclo ¿verdad?, sobre la participación de la mujer en la construcción de la historia del país, ¿verdad?, de Puerto Rico, se había caracterizado por charlas de mujeres que hemos oído los nombres, sabemos alguna cosita suelta, no sé cuánto, ¿verdad? Pero que en realidad son desconocidas en su gran mayoría. Hombre, siempre habrá personas que sabrán, que las conocerán, pero para el grueso de la gente, pues no. Y hoy ha quedado de manifiesto una vez más eso, que María Libertad Gómez pues se une al grupo, ¿verdad?, de estas mujeres que han hecho, ¿verdad?, muchas cosas por el país en determinados momentos y son prácticamente desconocidas. O sencillamente pues conocidas por un aspecto, ¿verdad?, algo liviano. Antes de continuar, quiero mencionar que el libro al que hizo referencia la doctora Martínez Viruet, en el que ella tiene el ensayo sobre el trío para la historia, ¿verdad? Muñoz, doña Inés y María Libertad Gómez, y que Josué lo puso aquí en el chat, lo desglosó quiénes eran los autores, etcétera, está disponible para consulta en el Centro de Investigaciones Históricas. Tengo por aquí
una pregunta de el licenciado doctor, algo más antes de esto. La última imagen que presentó la doctora Martínez Viruet, si yo no estoy mal, me corrigen, la persona que aparecía a mano derecha era el licenciado el doctor Manuel Fernós, perdón, presidente en aquel momento de la Universidad Interamericana. Y ahora sí, formula una pregunta el licenciado doctor Jorge Farinacci Fernós. Dice, ¿cuál es su assessment de la visión de María Libertad sobre la Constitución, basado en sus comentarios, propuestas y posiciones en la Convención? Es decir, ¿qué tipo de constitución defendió y visualizó teniendo en mente sus prioridades y posturas? Bueno, yo entiendo que ella estaba, como ustedes saben, que dirigió gran parte del proceso. Ella estaba contenta. Lo único que a ella prácticamente no se le dio era lo que el Congreso pidió que se cambiara, que era porque para ella hubiera querido que no tuviéramos que pagar por la universidad. Eso fue lo único que hubo que cambiar. Solamente se cambiaron dos cosas, pero una de ellas era eso, que no tuviéramos, o sea, ella quería que el gobierno pagara, la universidad fuera gratis, que eso pues era una de los intereses de ella. Pero aparte de eso, yo entiendo que ella fue una persona, no diría imponente, pero ella sabía lo que ella quería que saliera de ese proyecto y yo entiendo que lo supo dirigir muy bien. Doctor Farinacci, ¿usted desea reaccionar o añadir algo más a lo que ha expresado la doctora Martínez Viruet? No sé si puedo hacerlo hablado. Sí, sí, por supuesto, adelante. Por eso pido permiso primero. Sí, no, la pregunta va dirigida porque cuando uno estudia el diario de sesiones, uno nota la variedad de prioridades y de asuntos y de posturas sobre la ley de los 500 acres, sobre los derechos laborales, sobre lo gratuito de la educación pública, sobre los elementos del discrimen. Y uno nota, pues, qué tipo, ¿sabes? ¿Verdad? La constitución de Luis Ferré, la visión de constitución de Luis Ferré era muy distinta de la de Paz Granela, que era muy distinta de la de Padrón Rivera, etcétera, etcétera. Y una voz, ¿verdad? Pensando en María Libertad como una voz particular necesaria en esa convención, uno me da la curiosidad de qué voz asumió, qué temas se opuso, qué asuntos impulsó con más fuerza, qué tipo de constitución. Ella quería que fuera una constitución, ¿verdad? Que transformadora o tenía una visión un poco más ¿verdad? Recatada. Nada, me da una curiosidad, porque un constituyente siempre va con una visión del proyecto constitucional y la voz de ella, que es única, pues me daría curiosidad, que no la he podido estudiar, ¿verdad? Y usted un poco más que yo, ¿cuál es su evaluación, su feeling de qué tipo, porque las constituciones son proyectos de país, pues que ella quería que la constitución reflejara y lograra? Bueno, yo encuentro que es obvio que las preocupaciones de ella eran sobre la salud, que estaba en un estado precario, la educación, que ella creía muchísimo en la educación. Ya ve que hasta ella hizo proyectos para el cuidado prenatal. O sea, ella tenía, bueno, tengo que decir que en una ocasión ella dijo que su primer amor como profesión era ser médico. O sea, que por ahí, que yo pienso que por ahí es que sale esas preocupaciones que ella tenía, ¿verdad? De poder lograr un país saludable, un país con educación, un país con justicia social para la gente que trabajaba la tierra, para la gente pobre que ella quería proteger, porque de donde venía de Utuado, bueno, ya en esos tiempos, pero Utuado estuvo bien, pero después ya en los 40, después de los huracanes y las cosas, las cosechas sufrieron mucho y por ende la economía del pueblo.
Por eso ella era feliz cuando ella estaba representando el Distrito 10, que era el distrito de Utuado. Pero me parece que ella, lo más que ella batalló, ¿verdad? Es la equidad. Y lo vemos cuando habla sobre que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres en representarnos en todas las esferas, ¿verdad? Igual que la salud, la educación, que yo creo que son las cosas básicas por las que uno lucha por su país. Y se demuestra en los proyectos, el español como idioma, que fuera, ¿verdad?, ya oficial. Su amor por la patria lo demostró ahí. Ella fue una gran mujer y se ve desde el principio por su humildad, porque entendía lo que era estar, ¿verdad?, con la gente pobre, pero que también sabía muy bien por todo lo que se había preparado, como vieron al principio, que ya tenía conocimiento de muchas cosas. Y por eso ella como dice, se bandeaba en todas las cosas que se iban a hacer. Lo de los distritos, eso fue algo que todavía tenemos, la división de la isla en distritos. Eso lo trabajó ella también. Así que yo pienso que ella era una mujer adelantada a su tiempo, con un campo de visión enorme, que trató de ser justa. Obviamente fue leal hasta el final a su partido y a don Luis, pero también fue leal a su país, sobre todo. Espero que eso le satisfaga. Muchas gracias, doctora Martínez Viruet. Doctor Farina Chifernos, ¿desea reaccionar, añadir algo más a esto o formular algún otro tipo de comentario o pregunta? Si es conmigo, muchas gracias por por la contestación. Ok, De nada. ok. Entonces, le pregunto, ¿sabe si hay algún trabajo hecho, escrito, ¿verdad?, acerca de la legislación de María Libertad Gómez? En mi tesis doctoral, que no se ha publicado, Ok. tengo prácticamente parte de la legislación y todas las cartas y comunicaciones entre ella y don Luis, donde les tengo que decir que ella se refería a él como mi querido Luis, y en ocasiones él le contestaba diciendo, quiero verte mañana a la hora de tu conveniencia. Así que se pueden imaginar, ¿verdad?, la relación de amistad tan cercana que tenían ellos. Pero no como tal solamente de sus legislaciones. Y a veces fue difícil, porque cuando hay cosas escritas sobre alguien, tú vas a investigar y encuentras, pero cuando no se ha escrito y nadie las tiene y te da trabajo conseguir información y ya no queda de la familia, esa parte fue un poquito difícil. Incluso las cosas que conseguí de los proyectos. Debo entonces entender que fuera tal vez de la documentación oficial que se generó, ¿verdad?, en la legislatura, ¿verdad?, que con lo que ella tuviera que ver, no hay documentación aparte de eso, que sepa usted. Conseguí algo en el municipio de Utuado, pero estaba bastante deteriorado. Los informes que ella hacía, ¿verdad?, de lo que había trabajado, pero no fue mucho tampoco. Debe haber en la biblioteca, en la Cámara de Representantes, debe haber. Lo que pasa es que, pues, como ustedes saben, muchas cosas no están digitalizadas y se deterioran con el tiempo, y estamos hablando ya bastante tiempito. Pero no hay nada aparte que yo te pueda decir están resumidas o están en un libro, alguien las buscó y las juntó todas, eso no lo hay. Ok, ok. Me imagino que usted se refiere a la biblioteca legislativa, que Sí, está en la Viejo San Biblioteca Juan, me Legislativa en parece. la Cámara, sí. Perfecto. Hay un comentario de Rubén Maldonado Jiménez de Facebook que dice,
como representante del distrito de Utuado, solicitó alguna investigación sobre el asesinato de varios nacionalistas y 2 policías en donde se unen las calles Betances y Washington en 1950. No tiene signo de interrogación, así que no sé realmente si es un comentario o es una pregunta. Eh, lo que puedo comentar con eso es que recuerden, ella votó a favor de la ley de la mordaza y en ese aspecto no, que hasta donde yo sé, no aparece nada que ella. De hecho, lo que sí les puedo comentar es que durante ese tiempo hubo amenazas personales a ella. Y cuando se reunieron en la Cámara, le ofrecieron protección, pero ella, según sé, dio un manotazo sobre su escritorio y ella dijo que ella no le tenía miedo a nadie y que ella no necesitaba ninguna protección. Muchas gracias. El señor Rubén Maldonado Jiménez aclaró que era un comentario lo que estaba haciendo. Y dice aquí que la pregunta anterior está relacionada con la Revolución Nacionalista del 50. Era una pregunta. O sea, hay algo, perdón, es que parece que hay algo que yo no he visto. No, Estoy bueno, buscando. Deme un segundito, que estoy ajá, mirando, no veo, por lo menos aquí no veo ninguna pregunta. No sé, pero yo no puedo ver el Facebook. A mí, mi compañero ok, Josué me pasa la información que está en el Facebook acá al Zoom, al chat de Zoom y por lo menos, Para aclarar, lo que pensábamos que era un comentario es una pregunta del compañero ok. Rubén Maldonado Martínez. sí, lo que pasa es que precisamente cuando yo hice el comentario, él me escribe acá en el chat, acá aparece que es un comentario y después vuelve y señala entonces que es una pregunta. Me excuso, fui yo. Ah, ok, perfecto. Pues nada, entonces sí fue una Nada, pregunta. hasta donde sé, no, no se hizo, ella no se hizo ninguna investigación. Ok. Le quería preguntar también cuáles fueron los criterios de selección para formar la Asamblea Constituyente, precisamente. Ya sabemos que eran 95, ¿verdad? Y que se redujo a 92 cuando el Partido Sí. Independentista decidió pues no participar. Pero ¿por qué escogieron a X personas sobre otras? O sea, ¿cuál fue el criterio o criterios de selección? Bueno, eran casi todos políticos activos y fue por elección de la gente. Ok. Ok. Que de hecho tengo que mencionar que en esa constitución es que como, me perdonan, ¿verdad? Porque como yo soy de Utuado y estoy muy orgullosa, en esa constitución hubo 2 utuadeños, porque aparte de María Libertad estaba su contrincante del mismo partido que quería ser representante de la Cámara, que fue el señor Rivera Candelaria, que era alcalde, decían don Lolo Rivera Candelaria. Él también es firmante en la Constitución y es de Utuado. Son las únicas, en toda la Constitución, ¿verdad? De las personas que firmaron, son los únicos 2 que son del mismo pueblo. O sea que Utuado tuvo 2 personas ahí representándonos. Me llama la atención, como me imagino, ¿verdad? A tantos otros, ¿por qué fue ella la única mujer? ¿Por qué no? ¿Por qué nadie más? Pensando en esto que acaba de decir, que el otro utuadeño era alcalde de Utuado, ¿entendí bien? Sí, sí. Pues pregunto, por qué solamente María Libertad Gómez? Si había otras mujeres, ¿verdad? De la política que destacadas que pudieron haber formado parte, o alguien declinó, no sé. Bueno, en representación, recuerda que van a representar por distrito. Ujú, ujú. No, y no había más nadie en la política. Ahora mismo yo tengo una investigación que encontré la primera mujer que corrió como candidata para alcaldesa en Utuado y fue en el 68. O sea, estamos hablando de, como decía Joan Scott, lo público es de los hombres y lo privado es de las mujeres. Estamos hablando, ¿verdad?, de zona rural. Las mujeres no, como de lo mal que le fue a María Libertad, porque tan pronto ella se demostró, se presentó como una figura de poder, ya habían empezado a atacarla.
Y de verdad, es como casi como ahora que uno ve, uno tiene las buenas intenciones, uno ve mucha gente que podría hacer cosas por el país, pero nadie se quiere meter en la política. Y en ese tiempo, pues sujeta a los maridos, una mujer a esa edad, nadie se va a meter, ¿sabe? ¿Quién iba a meter en la política? No, no había muchas. No había ¿sí? muchas mujeres. Y en el Partido Popular, pues no, no fue hasta yo creo que los 60 que salieron como, que ya sí había otro auge, ¿verdad? Pero pasaron bastantes años antes de que las mujeres se estuvieran envueltas en la política. Pero por lo menos en el Partido Popular que está empezando, solamente estaba María Libertad, que era una mujer que demostró que tenía que ser así porque si tenía todo en contra de ella. Y eso le dio mucho coraje a mucha gente. Me sorprende que nadie me haya preguntado sobre eso. Muchas gracias por sus comentarios. No quedan Yo, preguntas en el chat, sí, pero pero siempre yo damos la... puedo decir algo. Sí, a eso voy, doctora Enríquez. Iba a solicitar que si alguien quería formular alguna pregunta o comentario, que este era el momento. Adelante, la doctora Sandra Enríquez Siders, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres. Adelante. Este, Mira, cuando yo llegué a Utuado y yo preguntaba si conocían la figura de María Libertad, mira, los estudiantes me decían, bueno, aquí hay una escuela con el nombre de ella. Eso era todo lo que sabían de María Libertad. Yo quería, no me gusta, ¿verdad?, meterme en los trabajos de investigación y mucho menos en el de la doctora, ¿verdad? Pues esa fue su tesis doctoral. Pero yo hice historia oral y yo te puedo decir que María Libertad, se, eh, yo logré hablar con gente, pero bien, bien mayor, que de hecho ya han muerto, y logré recuperar bastante historia oral. Por ejemplo, ella era dueña de fincas de tabaco y era una mujer bien fuerte, cualquiera se metía de ella. Bueno, te puedo contar que el título de mi trabajo lo saqué de un viejito de casi 90 y pico de años que estaba por morir y aceptó darme la entrevista. Y bueno, él recordaba hasta los nombres de los toros de la finca. Y una frase que él me contó, yo la utilicé de título para mi trabajo, que era, no es por falta de gato que hay carne en el garabato. Ella, imagínate, ella era dueña de todas esas fincas de tabaco y todos eran hombres ahí que trabajaban y ella los reunía al fin de mes y les decía esa frase. ¿Tú te imaginas lo fuerte que tenía que ser esa mujer? Eso quería decir como que no se crean que porque aquí hay una mujer al frente de todo esto que no van a hacer lo que yo digo. Era una mujer de armas tomadas. Yo creo que, como dijo la compañera Yolanda, ella fue una mujer de avanzada. Tú te puedes imaginar eso en los años 40. Y ella estuvo al frente del banco de tabacalero, o sea que ella sabía lo que tenía entre manos. Era una mujer de verdad fuera de serie. Hay algo que ella no, tal vez no lo ha dicho Yolanda, pero yo lo quiero comentar como mujer y cómo las mujeres siempre han sido pisoteadas. Luego de esa enorme labor que Yolanda ha contado aquí que ella hizo por su pueblo, en el pueblo de Utuado había una señora de estos personajes típicos de pueblo que le llamaban Loncha. Loncha también fue una mujer víctima de los hombres en Utuado.
La gente me comentaba cuando hacía historia oral que ella, muchos hombres, ella tuvo varios hijos porque muchos hombres en el pueblo la utilizaron. Y ella, en Utuado, la gente, hasta los muchachos de la escuela la perseguían y le decían, Loncha, le gritaban para escucharla a ella decir, mira que me quito el vestido, mira que me quito el vestido, y ella se levantaba la falda porque estaba desnuda. Así que esa fue otra mujer víctima de los hombres, Loncha. Pues te voy a contar, eso me lo contaron la gente en Utuado, los viejecitos, que en la campaña, esta última que ella tuvo contra el otro candidato, ¿sabe lo que hicieron los mismos populares, hombres, en Utuado? María Libertad siempre vistió de hilo y de color blanco. Treparon a Loncha en una carroza. Eso es bien triste, porque no es únicamente contra María Libertad, sino contra la otra mujer. Y la corrieron por el pueblo, la vistieron de blanco y le gritaban por el pueblo, utuadeño, aquí tienes tu legisladora. Y era Loncha vestida como María Libertad. Eso duele un montón, no solamente contra la figura de María Libertad, que yo creo que fue una mujer de verdad que debe de estar en los libros de historia de Puerto Rico, en los libros de los niños de estudios sociales, sino contra la pobre Loncha, que también fue víctima de los hombres en Utuado. Nada, era un comentario, no sé tanto como Yolanda, ¿verdad? Que la trabajó, yo lo que trabajo es historia oral, pero lo cuento, ¿verdad? Porque yo siempre digo que para hacer historia tenemos que usar la imaginación y hay que pensar en el Utuado de los años 40. Nada, eso era todo. Muchas gracias, doctora Sandra Enríquez Siders, por su participación. Doctora Yolanda Martínez, ¿usted desea reaccionar a algo de lo que ha dicho la doctora Enríquez? Por Usted que es de eso, Utuado también. sí, por eso esa historia la conozco muy bien y por eso fue que dije que me sorprende que nadie me haya preguntado cuando, ¿verdad? Hablé de las muchas humillaciones que le hicieron, por lo que ella estuvo tan sentida que no quiso que la regresaran a Utuado. Imagínense en cuánto dolor, ¿verdad? Después de haber sacrificado su vida para un pueblo y para un país que después al final, y para un líder político que después al final, mira cómo le pagaron. Y no pasó mucho tiempo sin que ya su imagen y su vida y sus aportaciones, que ustedes ven que hasta el día de hoy las tenemos al frente, no fueron reconocidas. Y conozco muchos, hubo muchos chismes y sé hasta los personajes que los cometieron, donde hacían comentarios como otro comentario que hacían era, usted sabe, es 1940, una mujer no vive sola, una mujer decente no podía vivir sola. Y ella llegó a tener dos personas que eran sus damas de compañía, una en una ocasión y después otra. Los de su partido se ponían a decir que era que ella, no, que ella odiaba a los hombres, o sea, queriendo decir que a ella lo que le gustaban eran las mujeres. Imagínense, pero en 1940 se supone que ella estuviera con un montón de muchachos, con un marido, cocinando, y ella estaba allí que hasta le daba órdenes a Muñoz Marín. Él le tenía terror. Por eso la veía, cuando ella lo llamaba, te tengo que hablar, necesito verte, rápido decía que sí, porque si no sabía que ella no iba a cesar de insistir hasta que no la atendiera. Como dice la doctora Enrique Siders, una mujer fuerte de carácter, si no, no hubiera llegado, o sea, no se hubiera logrado nada de lo que se logró.
Y nosotros tenemos una constitución con todas las faltas que le podamos buscar de aquí, de allá, lo que sea. Nosotros tenemos una constitución de avanzada. Así que ese crédito hay que dárselo a ella también, por lo que hizo por Puerto Rico y por lo que hizo por Utuado. Así que ese es nuestro, ¿verdad? Nuestro empeño en sacar esa mujer de la invisibilidad, para que algún día sea reconocida como lo que fue, como debe estar en los libros, para que los niños sepan. O sea, esas cosas son los que nos hacen sentirnos valerosos a todos, de gente que a pesar de todas esas, es un ejemplo que a pesar de todas esas cosas en contra que ella tuvo, ella hizo lo que tenía que hacer y lo que ella quería hacer, lo que entendía que era bueno para su país. Y nada la detuvo hasta el final, ¿verdad? Pero ya ella estaba enferma, así que, y como digo, lo más que me sorprende es que cuando hablamos por qué Muñoz se quedó callado, cuando yo leí todos los artículos de los periódicos de la época, cuando ella renunció, todo fue tan, como quien dice, tan polite y tan nice, y yo me imagino que las conversaciones entre ella y don Luis, donde acordaron que no se iba a decir nada de lo que había pasado, pero yo me sospecho, ¿verdad? Yo tengo mis teorías de lo que pasó ahí. Pero nadie quiere hablar de eso, especialmente la gente del Partido Popular. No les conviene, pero pudieron haber sacado mucha ventaja, ¿verdad? En cuestiones de las cosas que ella logró, y en vez de eso lo que hicieron fue como para que ninguna otra se les ocurra hacer lo que ella hizo o ser como ella, lo que fuera. Estamos hablando, ¿verdad? Ya ella murió en el 71, pero durante ese tiempo, nada, no pasó nada. Y ella, pues, quedó enterrada en el olvido colectivo de nuestro pueblo y de nuestro país, lamentablemente. Muchas gracias a la doctora Martínez Viruet por esa reacción, ¿verdad? Y de esta forma vamos a cerrar esta sección. Le agradecemos a la doctora Martínez Viruet por su presentación, a las personas que nos han acompañado y a las que participaron en la sección de preguntas y comentarios. Damos por finalizada esta sección y pasamos a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali, y a todos los que intervinieron con preguntas, comentarios y, por supuesto, a la doctora Yolanda Martínez Viruet, nuevamente por su fabulosa presentación y por aclarar todas aquellas preguntas y comentarios que se hicieron en esta sesión. Ahora, antes de ir cerrando la actividad, nos gustaría dejar nuevamente a la doctora Yolanda Martínez Viruet para si tiene algunas palabras finales que darnos o que sea. Doctora. Pues solamente me resta decirles que estoy muy agradecida de parte de ustedes. Gracias por toda la cooperación, pero como dije al principio, sobre todo por la gran oportunidad de poder hablar de esa mujer que es de mi pueblo y del que yo me siento orgullosa, de poder seguir hablando de ella. Ya lo he hecho en otros países, la he llevado a Santo Domingo, a Guatemala. Siempre hablo de María Libertad, y la gente se interesa mucho, ¿verdad? Por las cuestiones de género, que es una de mis especialidades. Pero de todas maneras, pues yo me siento como si me hubiera ganado un Oscar. Así que María Libertad, donde quiera que esté, debe estar contenta porque volví a hablar de ella en un sitio donde mucha gente se va a enterar sobre todas las cosas que ella hizo. Les agradezco infinitamente. Mu- Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda Martínez Viruet, nuevamente por haber aceptado la invitación del Centro de Investigaciones Históricas para haber formado parte de este ciclo de actividades de enero-marzo 2024, en esta ocasión bajo el lema La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico. Con esta conferencia damos por concluido el ciclo de este semestre, pero recuerden que aún continúan una serie de actividades organizadas por el Centro de Investigaciones Históricas más allá del ciclo de charlas dedicado a la participación de la mujer que hemos concluido en la mañana de hoy. Antes de concluir, quiero recordar que ya la próxima semana, como indiqué,
continuamos con otra actividad, en esta ocasión presencial, no virtual, aquí a celebrarse en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la sala A. Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades. La actividad lleva por título Migración y Salud en Colombia y Puerto Rico, siglos XIX y XX. Es un simposio en el que participarán 4 distinguidos historiadores. Entre ellos son el doctor José Lee Borges, catedrático auxiliar del Departamento de Historia de nuestra facultad aquí en Río Piedras, quien dictará su conferencia titulada Cuba Renfe 2003, la diáspora cubana en Puerto Rico. Luego, ese mismo día, el compañero doctor Gerardo Hernández Aponte, con su conferencia titulada Otra cara de la historia económica de Puerto Rico, ancianos y mendigos, 1880 a 1920. El doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte es catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de aquí del recinto de Río Piedras. Luego continuaría en ese simposio el doctor César A. Salcedo Chirino, catedrático auxiliar del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades aquí en Río Piedras, quien dictará su conferencia titulada Entre la caridad y la filantropía, grupos sociales en defensa de los enfermos de la colonia de leprosos de Isla de Cabras, Puerto Rico, 1918 a 1926. Y cerrará el simposio ese día el doctor Dalín Miranda Salcedo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, quien dictará su conferencia Cuando los leprosos hacen huelga, insurrección, lepra y exclusión en Agua de Dios, Colombia, en los años 30 del siglo XX. Ese simposio, Migración y Salud en Colombia y Puerto Rico, siglos XIX y XX, se llevará a cabo, como bien mencioné, este próximo miércoles 20 de marzo, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en la sala Jorge Enjuto, sala A, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Nuevamente, la actividad será presencial. Todos y todas quedan cordialmente invitados a ese simposio. Ahora, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, muchas gracias a todos por haber asistido a esta actividad y a todos los que se conectaron a través de las redes sociales. Antes de irnos, muchísimas gracias de parte del Centro de Investigaciones Históricas a esas 85 organizaciones e instituciones académicas de Puerto Rico, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y España que retransmitieron en vivo esta actividad. Como siempre, nuestro agradecimiento por apoyar los ciclos de actividades que organiza el Centro de Investigaciones Históricas. Sin más, damos por concluida esta actividad del día de hoy. Buenas tardes y buen provecho a todas y a todas. Doy por finalizada la retransmisión a través de el Facebook Live y culmino la grabación.